¿Alguna vez te despertaste con los párpados pesados, con los ojos como con arena, con ardor, picazón, o utilizas gotitas todo el tiempo? Entonces, este episodio es para ti. Vamos a hablar del síndrome del ojo seco y para ello tenemos de invitado al doctor Francisco Asadi, oftalmólogo de la Universidad de los Andes de Chile y también con estudios de posgrado en Colombia. Francisco, te doy la bienvenida y te agrego una pregunta. Pareciera que ahora el síndrome del ojo seco es mucho más común. ¿O piensas tú que solamente se diagnostica más? Hola Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, por hablar de este tema que realmente es muy importante y cada vez nos toca a más personas, ¿cierto? Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay una mezcla de cosas. Antiguamente no había tanta tecnología como la hay hoy y entonces a veces, si bien había más ojos secos, no se diagnosticaba tanto. Y por otro lado, el estilo de vida ha cambiado radicalmente en los últimos 10, 15 años. ¿Cachai? Hoy en día las pantallas, por ejemplo, son parte de nuestro día a día y uno no Mm. podría concebir un día sin el celular, sin el computador, y eso tiene un efecto directo sobre el tema del ojo seco. ¿Ya? Y yo creo que más adelante vamos a profundizar un poquito en eso. Y bueno, y otra cosa que también todo el tema estético, ¿cierto? Está muy de moda, el tema del maquillaje y todo, y también el maquillaje de las mujeres cuando se maquillan la zona de los párpados también es un factor que hace que puedas No, tener. no te puedo creer. Así es. Así que claro, es una mezcla de cosas. Como te digo, hay prevalentemente más ojo seco, pero también estamos diagnosticando más y estamos haciendo más cosas que nos llevan a tener ojo seco en nuestro día a día. Oye, ¿y el ojo seco qué es lo que es el síndrome de ojo seco? ¿Es simplemente una escasez o tener menos lágrimas? Para no hacerlo tan técnico y explicar un poquito a la gente que nos está viendo que obviamente no le interesa tanto la parte técnica, el ojo seco es una patología o una condición realmente que es crónica y que es multifactorial, ¿ya? Mm. En la cual se pierde el balance o el equilibrio de los componentes de la lágrima, ¿ya? La lágrima que nosotros producimos no es solo agua como uno suele creer, sino que tiene tres componentes. Tiene agua, que lo producimos en la lágrima, en la glándula lagrimal principal, perdón, que está en esta zona de acá en la órbita, grasita, que se produce en unas glándulas de los párpados, y mucosidad que la produce la misma conjuntiva, que es la piel que recubre un poco el ojo. Entonces, cuando se pierde el balance, el equilibrio entre estos componentes, es que estamos hablando de ojo seco, ¿ya? Naturalmente, a raíz de esta pérdida de balance va a haber inflamación de la superficie ocular y van a haber síntomas, que eso también es muy importante y es una actualización de la última revisión, en la cual para diagnosticar un ojo seco el paciente tiene que estar sintomático. Pero y entonces, bueno, hablando de los síntomas, me da la idea que se puede entender a confundir con cansancio visual. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos síntomas que despierten como una alarma? Es decir, no, no, pareciera que no es solamente cansancio visual. Bueno, mira, es muy buena pregunta porque naturalmente el ojo se nos seca a todos en algún minuto, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber diferenciar qué es lo normal, qué es una resequedad ocular, uno pudiera decir circunstancial o reactiva, alguna cosa del ambiente, y cuál es un ojo seco, un síndrome de ojo seco que ya es patológico. Por ejemplo, si nosotros dos nos vamos a la playa sin lentes de sol, a los dos se nos van a secar los ojos por la radiación ultravioleta, por el viento, por el polvo. ¿Te fijas? Y eso es normal. Si tú trabajas en computador todo el día y no haces pausas, no parpadeas, no te lubricas los ojitos, se te va a secar el ojo. Eso es normal. Ahora, cuando eso está exacerbado, cuando por ejemplo tú no alcanzas a estar 10, 15 minutos y ya sientes el ojo pesado, o habitualmente sientes mucho ardor, mucha sensación de anemia, se te ponen los ojos rojos, necesitas mucho gotitas de ojo seco, el Vicine, el Redox, etcétera, algo hay ahí que hay que evaluar. Entonces, básicamente el ojo seco, el síndrome de ojo seco realmente es un abanico de síntomas que puede ir desde sensación de arenilla, desde irritación, hasta incluso visión fluctuante. O sea, hay gente Mm. que muy clásico dice, no, es que se me pone como una telita y no veo bien. Y esa famosa telita básicamente es la falta de lágrima porque se evapora la lágrima y te queda la superficie irregular. O sea, y muchas veces eso se soluciona simplemente parpadeando, lubricando el ojo. Y entonces estas personas que lagrimean mucho no podrían tener ojo seco o no tiene nada que ver.
Mira, qué buena pregunta. Sabéis que eso es muy interesante porque uno de los síntomas del ojo seco es justamente el lagrimeo. Mm, Y eso tiene que ver con que lo que conversábamos antes del balance de las cosas. Cuando tú pierdes el balance de la lágrima y tienes menos grasita, por ejemplo, que es uno de los ojos secos más frecuentes, que se llama el ojo seco evaporativo, mm, el ojo, para tratar de compensar, la glándula lagrimal principal hipersecreta agua, ¿ya? Ahora quiero llevarte una imagen mental de ujú, una sartén, ¿no es cierto? ujú, Tú cuando tienes una sartén y tú pones aceite, se te forma una película homogénea y que se esparce por todo el sartén de buena forma. Ahora, si tú pones solo agua, no se te forma eso, se te forman unos islotes pequeñitos. Y si tú mezclas las dos, se te forma también una isla así, o sea, una superficie homogénea. Cuando no hay cuando no hay suficiente aceite, el agua que tú generas se evapora más rápido y tampoco se distribuye de forma homogénea sobre el ojo. Entonces eso hace que el ojo diga, bueno, estoy seco, estoy seco, estoy seco, y secrete más lágrimas, secrete más lágrimas, secrete más lágrimas, pero de mala calidad. mm. Entonces ahí la clave básicamente es el aceitito que está faltando, ¿no es cierto? En ese tipo de ojo seco puntual que es el evaporativo. ¿Y por qué nos pasa? Por ejemplo, ¿qué personas tienen más tendencia a sufrir este síndrome de ojo seco? Depende de hombre, mujer, de edad, de quizás medicamentos que consumimos. Sí, mira, la verdad que hay distintas causas, como decía, es multifactorial y no todos los ojos secos son iguales, pero sí hay ciertas cosas que en el fondo podemos identificar como factores de riesgo transversales, ¿cierto? En las mujeres, sobre todo después de los 40, 45 años, en la posmenopausia, hay cambios hormonales que van a ir a resecar un poco todo lo que son las mucosas, ¿cierto? Y en la conjuntiva es una mucosa y por lo tanto también se va a resecar un poquito más. Entonces ya ahí tienen dos signos o dos factores de riesgo, que es ser mujer y tener más de 40, 45 años, Mm, ¿cierto? En general, todos los pacientes mayores de 50 años también van a tener un poquito más de tendencia al ojo seco, eh, y después ya hay que hacer algunas distinciones en cuanto al tipo de ojo seco que van a generar. Ya el ojo seco que es de déficit acuoso, que es el famoso también síndrome de Sjögren que se conoce, ujú. tiene que ver mucho con enfermedades autoinmunes. Entonces los pacientes que tienen artritis reumatoide, lupus, este tipo de patologías del tejido conectivo, tienen una predisposición importante a tener un ojo seco hiposecretorio, de agüita, de falta de agua, y también hay algunos medicamentos como los antihistamínicos, los antidepresivos o los isotretinoína que pueden generar también ojo seco por distintas vías, ¿ya? Ahora, el tema de las pantallas también es súper interesante porque se ha visto que cuando tú estás mucho rato trabajando en un computador, en un celular o lo que sea, parpadeas hasta un 70% menos de las veces que debieras parpadear normalmente, ¿ya? Y estas glandulitas que están en el párpado que yo te contaba que secretan este aceite, se estimulan y se exprimen cuando tú parpadeas, ¿ya? Por lo tanto, si tú parpadeas un 70% menos, esas glándulas están trabajando un 70% menos y la grasita que están produciendo no se alcanza a exprimir del todo y se va endureciendo y se va volviendo una mantequilla en vez de un aceite. Y eso después se transforma en algo que se llama una disfunción de glándulas de meiomio, que son estas glandulitas que hablábamos, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, por mucho que después tú te pongas gotita y todo, esa glándula, esa grasita no se va a producir de la forma correcta y va a disminuirte o sea, te va a disminuir el confort que tu propia lágrima te produce y vaya a empezar a necesitar lágrimas artificiales y otro tipo de medidas y vas a estar mucho más susceptible al ambiente, ¿no es cierto?, a que se te irriten los ojos. Hablando justamente de los tratamientos, acá en Estados Unidos hay dos que son populares. Populares digo porque son recomendados por doctores, pero son los que más se recomiendan. Me imagino que depende del nivel, como tú decías, de cuán intensos son los síntomas del ojo seco. Pero hay principalmente dos, que una son las gotitas, estas lágrimas artificiales que generalmente recomiendan PF, o preservative Sí, free o sin conservantes. Y observantes. también hay unos como palitos, unos stick, unos palitos como de colágeno que ¿Ya? creo que se ponen directamente acá en el Sí, lagrimal. Y los ahora ya, tapones de, claro, de la... como unos tipo tapones.
Y hay otros Exacto. ya que, este ya no, no es tan recomendado, pero sí que es como hacen lágrimas como de gotitas de la sangre, no, no sé, pero Proctólogo, ¿sí? qué tratamientos utilizan ustedes? ¿O son los Bueno, más comunes? obviamente, como tú bien lo dices, va a depender uno de la causa y dos de la severidad, ¿ya? Y antes de pasar a esto, me quería devolver un poquito porque hay un Claro. grupo de riesgo que se nos olvidó que es súper frecuente, que es los usuarios de lentes de contacto, ¿ya? La Mm. gente que usa lentes de contacto tiene un riesgo aumentado también de producir ojo seco por dos motivos, ¿ya? Uno es porque el roce constante del lente de contacto sobre el párpado también va dañando las glándulas secretoras de este aceite, ¿ya? Y lo otro es porque el lente de contacto se ha visto que, sin importar el material, etcétera, es un inductor de alergia. O sea, la gente que usa mucho lente de contacto sí o sí va a tener alergia conjuntival, inflamación y por lo tanto resequedad ocular frecuente. Y conectándolo con el tratamiento, esas personas tienen cómo hacerlo si es que, porque hay gente que definitivamente no le gusta usar los lentes, sino que le Claro. gustan los lentes de contacto. ¿Hay alguna solución para ellos Mira, o no? es un tema bien para largo, pero en general yo le doy cuatro recomendaciones a todos mis pacientes usuarios de lente de contacto. Uno es limitar el uso, ¿no es cierto? No se puede usar el lente de contacto todo el día, sin importar que sean de uso semanal, mensual, etcétera. La recomendación es quitarse los lentes de contacto todos los días y usarlo por un máximo de 10, 12 horas diarias. ¿Ya? Eso es lo que yo por lo menos le recomiendo a mis pacientes. Entonces, de eso se desprende que tú siempre tienes que tener un par de lentes ópticos funcional por A, B o C motivo de emergencia. Segundo, hay que lubricar el ojo. El lente de contacto es de un material que es hidrofílico, es decir, que absorbe agua. Por lo tanto, la lágrima que está generando tu ojo para lubricarse él, se lo lleva el lente de contacto. Entonces, lo que tú tienes que hacer es usar lágrimas artificiales al menos cada 3 horas con el lente de contacto puesto. Si necesitas más seguido, te puedes poner más seguido, pero no menos que eso. Al menos es lo que yo recomiendo, como te digo, en mi práctica. Y las otras dos que son cosas ya más de conocimiento común, yo creo que todo el mundo lo sabe y que igual hay gente que lo hace, que es lo más terrible, es no dormir con los lentes de contacto y no mojarlo, ¿no es cierto? No meterse a la ducha, al mar, a la Mm. piscina, al sauna, porque eso también es un riesgo de infecciones muy grande que puede llegar a perder la visión por un descuido. Así que eso es un poco lo que yo recomiendo, son las cuatro reglas de oro que le digo yo a mis pacientes usuarios de lente de contacto. Si quieren que puedan usarlo y que les vaya bien con ello y no les traiga problemas a largo plazo, es súper importante seguir. Tratamiento en general, por ejemplo, decíamos las gotas de lágrima artificial. Para los que usan lente de contacto, ¿son las mismas que para las otras personas o son especiales para el lente de contacto? Mira, cada vez, o sea, antes había mucha diferencia porque, bueno, no sé, acá en Chile de repente se privilegió mucho en un minuto la parte económica, ¿no? Se hacían gotitas como baratas, más o menos para salir del apuro, que a veces no eran tan compatibles por los preservantes y por otro tipo de cosas que tenían, que podían dañar el lente de contacto o hacerlo un poquito más borroso, etcétera. Hoy en día eso pasa menos porque hay mucha más conciencia del uso de las gotas sin preservantes, como decías tú, y básicamente cualquier lágrima artificial sin preservante hoy y que no tenga tampoco algún componente oleoso o algo, se puede usar sin problema con un lente de contacto. Hay un montón en el mercado y la verdad que habitualmente yo las que más recomiendo son los hialuronatos sin preservantes. Y de tratamientos que son un poquito más allá de las gotas, considera estos tapones que yo te decía de colágeno, hay otras cosas que también se utilizan como tratamiento. Pasemos a hablar del tratamiento ojo seco entonces. Ujú. Acá, como digo, lo primero es para mí la severidad y la causa, ¿no es cierto? En un paciente con un ojo seco leve, que uno lo puede relacionar realmente con las actividades del día a día, con la exposición ambiental, la lágrima artificial es suficiente, ¿ya? Asociado obviamente a recomendaciones generales, lo que hablábamos antes de lentes de sol, ¿no es cierto?, con filtro UV, evitar el aire acondicionado, el viento, el sol, el polvo, todas las cosas que normalmente irritan los ojos, sumado a una lágrima artificial, es suficiente para un paciente con un ojo seco leve, que más bien es ambiental o de, de exposición ocupacional, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Las famosas pantallas en el fondo. Ahora, si el paciente yo le veo que tiene algo más, por ejemplo, una alergia, y esa alergia condiciona en gran parte el ojo seco, la clave ahí es también tratar la alergia, ¿no es cierto? Entonces, lágrimas artificiales, antialérgicos y algún antiinflamatorio como un corticoide, por ejemplo. Ujú. Y después el otro caso más típico, y después ya te voy respondiendo un poco los casos más complejos,
son los pacientes con rosácea o con alteraciones de la piel, que eso afecta también las glandulitas que yo te comentaba en el párpado, y ahí hay que hacer un tratamiento mucho más integral. En ese tratamiento, lo que uno tiene que recomendar, por ejemplo, también, vi que lo habéis preguntado en algún minuto, el calor local, ¿no es cierto? Porque el hecho de ponerte calor local 10, 15 minutos con una, con alguna compresa, ¿no es cierto? Con un antifaz de gel o con algo que te mantenga el calor, hace que las glandulitas que están medias tapadas y que esa grasita que está media durita se dilate y se derrita la grasa. Entonces tú después te pones el calor y te masajeas de esta forma para estimular esa glandulita. Eso para mí es súper importante en los pacientes que tienen un ojo seco por rosácea o un ojo seco de disfunción de glándulas de meiomio que hablábamos antes. Y es una recomendación general que realmente no requiere nada médico, sino que algo que tú puedes hacer en tu casa sin ningún problema. ¿Ya? Eh, Eso es lo principal, y el paciente que tiene rosácea tiene que tratarse la rosácea también. O sea, esto es una consecuencia directa de eso. ¿Ya? Después avanzando, dejando un poco de lado el tema de las lágrimas, donde también es súper importante distinguir qué lágrimas hay que dejar, porque no todas son iguales. ¿Ya? Y eso va a depender también del tipo de déficit de ojo seco que tenga el paciente y, como te decía, si tiene alergia o no. ¿Qué más hacemos? Bueno, el ojo seco en paciente ya moderado a severo siempre va a generar además inflamación. Por lo tanto, para tú poder tratar Mm. efectivamente el ojo seco, tienes que dejar un antiinflamatorio como un corticoide o algún inmunomodulador, eventualmente en casos más difíciles. ¿Ya? Y ahí entran gotitas como la fluorometolona, como el loteprednol, por ejemplo, que son de prescripción médica únicamente, al menos acá en Chile. No los puedes comprar como over the counter porque requieren una supervisión activa por parte del médico. Eh, Obviamente los antihistamínicos que te hablaba antes, la olopatadina, el ketotifeno, etcétera, que son gotas para manejar alergia. ¿Ya? Eh, una vez ya habiendo agotado el tema de gotas, ¿qué más se puede hacer? Porque hay pacientes que uno dice, bueno, estamos con gotas, estamos con ungüento o con geles que son, cierto, más espesos para la lubricación, y aún así el paciente no mejora. Bueno, asumiendo también que el paciente, si tiene, por ejemplo, una enfermedad autoinmune o una rosácea, ya ha controlado eso también, ahí es donde podemos empezar a pensar ya, por ejemplo, en un tapón de vía lagrimal, ¿cierto? Que lo que hacen básicamente es como tapar el drenaje por el cual se va la lágrima. ¿Ya? La lágrima normal de una persona, el trayecto que hace es que sale desde acá, el agüita, ¿no es cierto? Se va por esta zona de acá, donde se mezcla con esta grasita y drena por la vía lagrimal que está acá hacia la nariz. Entonces, si tú tapas la vía lagrimal, se asume y se ha visto también que obviamente la lágrima en su forma final, digamos, dura más tiempo en la superficie del ojo. Entonces es una alternativa terapéutica válida también para ese tipo de casos, ¿ya? Eh, También cuando hay problemas de piel como la rosácea, hay nuevas tecnologías como el IPL, que es Intense Pulse Light Treatment. En el fondo va generando, son como unos disparitos láser, por llamarlo de alguna Ujú. forma, pero pulsada que se hace en esta zona de la cara para desinflamar toda la zona periocular de los párpados y ayudar también un poquito a eso, porque si hay inflamación, realmente todo lo que hagamos va a ser apagar un incendio, o estar trapeando el piso sin tapar la gotera. ¿Qué pueden ser las cosas que estamos quizás haciendo todos los días y que no sabemos que están empeorando este ojo seco? Bueno, yo creo que ya hemos tocado lo principal, ¿cierto? Que es Las el tema pantallas, decías, claro. de las pantallas que es inevitable. O sea, yo no le voy a decir a ningún paciente, oye, no uses pantalla. Pero ¿qué es lo que recomendamos hacer? Pausas. Cada 20, 30 minutos, una pausa de 20, 30 segundos para parpadear, ¿no es cierto? Y también para mirar a lo lejos, porque cuando miramos cosas de cerca hay un músculo dentro del ojo que se tiene que contraer. Y todo el rato que tú estás mirando de cerca, ese músculo está contraído y se empieza la fatiga como activa. Eso no se trata ni con lentes ni nada, simplemente mirando de lejos, ¿ya? Porque ahí el músculo vuelve a su posición de relajación. Entonces, en cuanto al ojo seco, lo importante ahí es el parpadeo, porque ya eso es un 70% menos de parpadeo cuando estáis ¿Sabes? mucho rato Hay parpadeando. algo que sí, acá creo que le llaman la regla 20-20-20. Tal cual. Este 20 pies, Por eh, cada 20 minutos, una pausa de 20 segundos y mirar a exacto. 20 pies. Eso es, tal Es, cual, mira, exactamente. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, obviamente ha cambiado mucho la temperatura, ¿no es cierto? El global warming.
Entonces andamos mucho más con aire acondicionado. En el invierno, los inviernos son más fríos, usamos más calefacción, que son cosas que también indudablemente hacen que la prevalencia de ojos secos aumente. Y lo que te comentaba también, el tema del maquillaje, ¿no es cierto? Que cada vez está más de moda. Yo la verdad no me quejo, no tengo ningún problema con eso, pero sí hay que ser un poquito medido, ¿no es cierto? No ponerse tanto químico quizá todos los días, evitar maquillarse la zona acá del margen del párpado, que es donde Mm. salen estas plaqulitas. Eso es como, para nosotras, como un poquito más difícil. Es difícil. Pero claro, o sea, lo ideal es no hacerlo todos los días. De repente para Mm. la salida puede ser y todo, pero para estar en la casa quizás no sé, pues no tiene tanto sentido. Ahora, si tú no tienes síntomas, no pasa nada, pero una persona que sufre de un ojo seco, que uno le está tratando, que le está dando un montón de cosas, y se sigue maquillando, es como, por favor, como que prioridades, ¿cachai? Pero bueno, se entiende. Lo otro, obviamente, el tabaquismo, ¿no es cierto? El cigarro Mm. también se ha visto que afecta de forma importante la resequedad ocular. Eh, yo siento que acá en Chile al menos es una moda que ha ido pasando, ya no se ve tanta gente fumando en la calle como se veía hace 10 15 años, cosa que sí se ve en Europa, que a mí me llama mucho la atención. No sé cómo estarán por allá en Estados Unidos, pero acá en No general mucho, en Chile creo que ha ido bajando un poco el tema. Ahora está de moda el vape, que tampoco es muy bueno, que tampoco es bueno, sí. pero bueno, una por otra. Yo creo que en cuanto a hábitos, por ahí pasa un poco el tema, ¿no? El tema del maquillaje, el tema de las pantallas, el mal dormir también, el estrés. El estrés también te genera una resequedad ocular porque aumenta el cortisol. ¿Qué haces tú Ah, para claro, cuidarte los ojos que quizás el común de la gente como nosotros no sabemos? ¿Qué cosas, ya, además de las pantallas y... como te contaba, ¿qué hago yo para cuidarme los ojos? Bueno, un poco lo mismo que yo les he contado. La verdad que tampoco cuando uno no tiene tantos síntomas no es necesario hacer tanto más, ¿ya? Mm. A veces simplemente hacer lo mínimo de cosas de sentido común, como por ejemplo usar anteojos de sol para salir a la calle es más que suficiente, ¿ya? Eh, yo estoy tomando omega 3 también, pero lo tomo por otros temas. De todas formas, eso se ha visto que ayuda en ciertos casos al tema del ojo seco de una forma secundaria, pero algo que mal no te va a hacer y uno lo puede incorporar fácilmente. Y bueno, cuando hacer consciente el parpadeo, básicamente eso trato de hacerlo mucho. A mí también se me olvida a veces. Bueno, uno está concentrado, ¿no es cierto? Está haciendo un montón de cosas y, bueno, como dicen, en casa de herrero, cuchillo de palo, pero hay que tratar de hacerlo consciente. Yo con eso ando bien, la verdad, no, afortunadamente no tengo síntomas de ojo seco, no tengo mayores problemas en mi ojo, así que tampoco me cuido tanto más. Y ahora te voy a hacer unas preguntas rápidas y con respuestas idealmente cortas. Compresas de agua tibia. La compresa sirve, pero en cierto tipo de pacientes, que son los pacientes con ojo seco evaporativo, que ya lo habíamos hablado. O sea, no en todos los ojos secos, en pacientes que tienen problemas de las glandulitas de los párpados, y tan tibia no tiene que ser, ojo con eso. Lo ideal es que para que te haga el efecto tenga que ser más de 5 grados de la temperatura de tu piel, que habitualmente son 37, 38 grados. Entonces, si te la ponías así 20, 25 grados, 2 segundos, no sirve. ¿Las pantallas son el principal enemigo del ojo seco? Así como el principal, no lo diría. Creo que hay un montón de cosas también que afectan. Sí, sin duda es algo de lo más prevalente y algo que es muy fácil de controlar de parte de uno. Entonces, por ahí es algo que sí hay que darle mucha visibilidad y concientizar a los pacientes de que el tema del parpadeo y de las pausas son súper importantes. ¿El aire acondicionado lo empeora? El aire acondicionado definitivamente lo empeora y la calefacción también. ¿Y las lágrimas artificiales crean dependencia? No, eso es un mito. Las lágrimas artificiales no crean dependencia. Las lágrimas artificiales simplemente te ayudan a aliviar síntomas. Si tú necesitas ponértelas más seguidas es porque algo pasa con tu ojo Mm. que no está siendo bien tratado. Uno debiera usar lágrimas artificiales las veces que las necesite. No hay que medirse en eso porque realmente el hecho de que tengas que usarla más seguido significa que tu ojo seco no está controlado. Entonces, no puedes estar sufriendo por eso, pero sí tienes que consultar, ¿cierto? Y tratar de complementar tu tratamiento, pero en el intertanto no pasa nada si usas 20 veces o 10 veces la lágrima. Ahora me imagino aquí, para disclosure, que debe ser lágrimas artificiales que un profesional te recomiende, porque no, o son cualquiera que uno compre en la farmacia.
O sea, mira, en general la lágrima es como lo único que uno como paciente puede automedicarse. ¿Ya? Eso es importante porque realmente es muy raro que una lágrima te haga mal. Eso no existe, salvo que uno compre cosas que dicen que son lágrimas y no lo son. ¿Ya? Pero si tú compras en un lugar establecido, cualquier lágrima artificial que tú elijas te va a funcionar en cierta medida y mal no te va a hacer. Ahora, las lágrimas que son con preservantes, por llamarlo de alguna forma, las más Ujú. antiguas, las más económicas, uno sí tiene que tener el- el- la idea de no usarlas tanto, porque esos conservantes sí pueden generar un poquito de toxicidad. Entonces, Claro. yo soy un poquito más estricto con eso. Y ahí sí recomiendo no usarlas más de 4 o 5 veces al día. Pero si son simples cervantes que hoy en día están de moda, o sea, uno va a la farmacia y encuentra 10 marcas, se las puede usar 30 veces al día si quiere sin ningún problema. ¿Dormir poco afecta los ojos? Claro, dormir poco te afecta, el ojo seco de todas maneras. O sea, por un lado, la córnea se oxigena menos, ¿no es cierto?, durante la noche. Despertamos con los ojos más pesados, aumenta el cortisol genera inflamación y a su vez eso también repercute en la salud ocular y en la lubricación. Entonces, de todas maneras, el estrés y el mal dormir son un factor que no es menor. ¿Y usar, por ejemplo, el celular justo antes de dormir afectará o no necesariamente? Bueno, es un poco lo mismo, se suman los factores ahí, el tema de la acomodación, ¿no es cierto?, del esfuerzo acomodativo y de la falta de parpadeo. Y también la estimulación visual cerca de horas de dormir hace que sea más difícil conciliar el sueño y tener un sueño más profundo. Esto como Entonces, de la luz siempre azul que le dicen, ¿no? sí, mira, lo de la luz azul es bastante controvertido. Realmente Ujú. la evidencia científica hoy no ha podido comprobar que la luz azul te genera algún tipo de daño en los ojos, ¿ya? Así que yo, por ejemplo, los filtros de luz azul no los recomiendo a mis pacientes porque realmente la evidencia hoy no los respalda, ¿ya? La mayoría de los computadores, celulares, etcétera, bueno, tienen un modo noche que ya te filtra un poquito la luz azul, eh, pero realmente yo diría que no es un factor que de por sí solo mueva la aguja, ¿va? Yo creo que es más importante tratar de limitar la estimulación visual con muchas luces en general cerca de la hora de dormir, porque eso sí se ha visto que te puede afectar un poquito la calidad del sueño. ¿Y juega algún rol especial la alimentación? Por ejemplo, ¿hay alimentos que sean buenos para este síndrome del ojo seco? Mira, habitualmente, como te digo, la alimentación saludable siempre va a ayudar. Todo lo que sea antiinflamatorio, antioxidantes, ¿no es cierto? Los frutos rojos, etcétera. Y particularmente para la gente con ojo seco evaporativo, que es esta disfunción de glándulas, la rosácea que ya hemos conversado, etcétera. El omega 3, los pescados también pueden tener un rol, aunque no te van a cambiar la vida así del cielo a la tierra, ¿no es cierto?, de un día a otro, pero sí es un factor adicional que te puede ayudar a estar un poquito más cómodo y a mejorar las condiciones en general del ojo seco. Y ahora que estamos llegando al final, quiero hacerte la última pregunta. La gente que nos está viendo, nos está escuchando, los que están escuchando este episodio, y si ellos solamente pudieran recordar una cosa de todo lo que hablamos, ¿qué te gustaría a ti que fuera? Uy, qué difícil me la pusiste. A ver, mira, vamos, te voy a separar la respuesta en dos partes, ¿de acuerdo? Para la gente que está escuchando y que realmente no tiene mayores síntomas o tiene síntomas muy ocasionales, yo me quedaría con que por favor recuerden hacer pausas en el computador, parpadear más seguido y evitar todos los irritantes del ambiente, el viento, el sol, el polvo, el aire acondicionado y usar anteojos de sol en la calle. Por otro lado, para la gente que ya tiene ojo seco y que está asintomática, decirte que si bien no pasa nada, no es normal que tengas que usar lágrimas 10, 15 veces al día y es súper importante que te controles y que el ojo seco en el fondo tiene muchas causas, de las cuales algunas sí son tratables y te pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, si tú estás muy complicado con tu ojo seco, estás con mucha lagrimeo, con mucha resequedad, mucha irritación y usando muchas lágrimas, yo creo que hace falta una visita al oftalmólogo para poder como reorganizar tu tratamiento y optimizar tu calidad de vida y el tratamiento de tu ojo seco. Para todos los que quieren seguir a Francisco en las redes sociales, él está en Instagram como @dr.ojólogo.
dr como de doctor, punto ojólogo. Francisco, un millón de gracias por estar con nosotros. No sé si quieres agregar algo más. No, muchas gracias, Paola. Te agradezco la instancia. Creo que es un tema súper interesante y que no se habla tanto. Y bueno, espero que le haya gustado a la gente y puedan poner en práctica algunos de los consejos que hablamos acá. Te agradezco muchísimo y a todos ustedes, hasta la próxima.